Continuamos con los ejercicios de teorema de Pitágoras. Ya dijimos, ¿verdad?, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ok? Es esto. Bien, aquí tenemos un ejercicio que ya está en su presentación de PowerPoint, de presentación de Word, y que nos dice, en el siguiente triángulo, ¿cuál de los lados es la hipotenusa y cuál es el ángulo recto? Ya sabemos, ¿verdad?, que el ángulo la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Aquí tenemos que este es H, ¿sí? Ustedes lo van a ver más claramente en su presentación. Ahora, y el H, enfrente de H está su ángulo recto, que es esta parte de aquí. Tenemos aquí el triángulo cuadriculado y cada cuadro vale 2 puntos. Si tuviéramos en un plano cartesiano, empezamos aquí de 0, 2, 4. En las X y en las Y, pues acá tendríamos 2, 4. Entonces, si nos están pidiendo cuál es la hipotenusa, que es H, ¿sí?, y cuál es el ángulo recto, pues aquí lo tenemos. H, ¿verdad? Vamos a calcularlo haciendo más simple esta fórmula, que aquí podría ser C al cuadrado, ¿verdad? Pero si lo ponemos, a ver, esta aquí así, sería la original, o C, aquí C al cuadrado. Para quitarle ese cuadrado, lo que hacemos es que ponemos la raíz cuadrada y ponemos dentro de él los catetos, la suma de del cuadrado de los catetos. Entonces, si aquí nosotros tenemos que, por ejemplo, si yo quiero estudiar mi cateto, cualquiera de los dos, puedo decidir cuál es mi opuesto y cuál es mi adyacente. Si yo quiero saber, por ejemplo, el ángulo aquí de B, en su presentación, aquí tienen ustedes, ¿verdad?, que este es B y este es A, y aquí tienen ustedes como B, aquí le van a poner A, lo van a corregir, y este va a ser su B porque es el que está enfrente de su ángulo. Entonces, si yo quiero estudiar este ángulo, que es el ángulo B, mi cateto opuesto va a ser B, ¿sí? Entonces, de aquí va a ser, y mi A va a ser mi cateto adyacente, que es al lado del ángulo a estudiar. De manera entonces que, fíjense, A va a ser 2 al cuadrado más B, que es mi cateto opuesto, que es de 2 y otros 2, sería 4. 4 al cuadrado, ¿ok? Entonces, esto va a ser 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Recuerden, 2 veces 4 es 4 por 4, 16. ¿Ok? Y 2 veces 2 es 2 por 2 es 4. Entonces, aquí hago la suma, que sería 20, y mi hipotenusa me va a salir de 4.47. Ese es el valor de la hipotenusa. Si yo quiero conocer, dice, ¿cuál es el ángulo recto? ¿Cuál es su ángulo? Su ángulo recto es este. Es de 90. Este ya lo sabemos. Ángulo C es de 90. Ahora, si yo quiero saber el ángulo B, pues con tangente o con seno, coseno, tangente, cualquiera de esas puedo utilizarlo. Comúnmente utilizamos tangente. Tangente de B, que es este, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto, su opuesto de B es B, que es 4. Entonces, es igual a 4 sobre cateto adyacente, que es 2, es este de aquí, abajito. Entonces, 4 entre 2 es 2. Y aquí voy a poner inverso o chief, inverso tangente de B, que no es más que, fíjense, en la calculadora, lo que vamos a hacer es que tenemos, fíjense, tangente de B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 4 entre 2. Ya sabemos que es 4 entre 2, es 2. Le oprimimos shift y buscamos tangente. Tangente igual y nos va a dar 63.43. 63.43 grados. Ese es el ángulo B, ¿sí? Este es el ángulo B. Por diferencia, estos dos los sumo. Le sumo 90 y me va a quedar 153, ¿verdad?
¿verdad? 153.43. Si yo quiero, la diferencia sería 100 menos 180. Nos va a quedar que el otro, 180 menos 153.43, el ángulo A debe valer 26.27. Fíjense, ¿cómo puedo yo comprobar? Esto yo lo hice solamente por las diferencias, porque saqué solamente este ángulo ahorita por tangente. Si yo quiero sacar este ángulo, pues ¿qué tendría que hacer? Que el ángulo A sería, la tangente de A sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su opuesto de A, ¿cuál es? Es A, que es 2. Entonces tengo 2 sobre cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo A, sería 4. 4. Tangente de A sería 2 entre 4. Fíjense, 2 entre 4 es 0.5. 0.5. Shift, tangente, y me va a dar su ángulo, que es de 26.56. 26.56, como les había yo predicho antes. ¿Sí? 26.56, aquí es 56. ¿Sí? Entonces, este lo sumo con 90 más 63.43, les debe dar los 180 grados. ¿Ok? Hasta aquí este ejercicio. Vámonos al segundo. Aquí tenemos, ¿verdad? Una torre que mide 25 metros de altura y mide de base 50 metros. Nos dice, se requiere colocar un cable de la cima, desde la cima de una torre, ¿sí? Este es el cable que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Este de aquí es el cable. Dice, se requiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado de 25 metros de altura hasta un punto aquí lo repetí, chicos, a ver, de 25 hasta un punto situado, aquí lo repetí esto. Ay, perdoncito. Hasta un punto de la base, permítame, hasta un punto situado a 50, situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Entonces, muchachos, ahí nosotros tenemos nuestro cateto, nuestros dos lados del triángulo. Este que está aquí es mi ángulo recto que está enfrente de la hipotenusa. Esta es mi hipotenusa, entonces tengo C, que es igual cualquiera de los dos. Si yo quiero saber este punto de aquí y le pongo alfa, de aquí este ángulo, va a ser para conocer mi ángulo, yo sé que este es de 90 y acá puedo saber beta también, alfa y beta, los dos ángulos. Por tangente lo puedo sacar. Pero aquí directamente nada más me están pidiendo la hipotenusa, que es cateto opuesto sobre cateto más cateto adyacente. Lado A más lado B. ¿A cuál le voy a poner A o B? Es indistinto. Yo sé que A, vamos a suponer que este A de alfa, 25 al cuadrado más 50 al cuadrado. Esto al final me va a dar, ya no voy a hacer los cálculos, muchachos, para apresurarnos, porque el celular se agota la batería y se me borran los videos cuando ya los hice. Entonces aquí ya tenemos que en total esta C, ¿verdad? La raíz cuadrada nos va a dar 3.125 todo. 25 al cuadrado son 625 y 50 al cuadrado son 2.500. Se suman y nos da 3.125. La raíz cuadrada de 3.125 nos va a dar 55.9 o bien 56 metros. ¿Ok? Ese es el valor de C. Ahora, si yo quiero en un momento dado saber
el valor de los otros ángulos, yo puedo decir esto. Fíjense, tangente de alfa. Este es mi alfa. Ya sabemos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su opuesto de alfa es 25. 25 sobre su adyacente, que es 50. Entonces, inverso chief tangente de alfa. Y esto nos va a decir, fíjense, 25 entre 50 nos da 0.5. Entonces, 0.5 chief tangente y nos va a dar 26.56. Si se dan cuenta, prácticamente son casi los valores del ejercicio anterior. 26.56. ¿Se dan cuenta? Ahora, beta. Yo quiero saber beta. Este es mi ángulo. Ahora mi otro ángulo, que es beta de acá arriba, si lo quiero saber, es independiente. Entonces, también sabemos que es tangente de beta es igual al cateto opuesto. Su opuesto de beta es 50. Este es su opuesto. Sobre el adyacente, que es 25. Acuérdense que está cerca del ángulo. Este lado se corresponde al adyacente ya de este ángulo. Sería 25. Entonces, 50 entre 25 tenemos 2. Inverso tangente. En este caso de beta. En este caso el inverso es chief tangente. Y nos da 63.43. Fíjense. Ya sabemos que este ángulo recto es la C que está aquí. Es de 90. Ya sabemos que C es igual a 90 grados. El ángulo C. ¿Sí? El ángulo C es 90. 90 más 63 más los 26.56 nos da 179.9. En realidad son 180 grados. Los tres ángulos interiores del triángulo rectángulo sumados nos debe dar 180 grados. Y aquí podríamos sacar de esta manera los ángulos. ¿Ok, chicos? Vamos al tercer ejercicio. Aquí nos está pidiendo es un barquito y que vamos a estudiar la vela de ese barco que está en el mar. Vamos a suponernos, imaginándonos. Y tenemos entonces que esa vela tiene forma de triángulo rectángulo. Hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga un área de 30 metros cuadrados. Toda la vela vale 30 metros cuadrados y que uno de sus catetos mida 5 metros. Este de aquí mide 5 metros para que se pueda colocar en el mástil. Si nos damos cuenta, los 30 metros cuadrados son... La fórmula de 30 metros cuadrados es base por la altura sobre 2. ¿Ok? Entonces, la altura ya la tenemos. Seguimos sustituyendo 30 metros cuadrados. La base no la tenemos. No la conocemos. ¿Qué es esto de aquí? Es la base. B. Por la altura. La altura ya tenemos que es de 5. ¿Ok? 5 metros. Sobre 2. Esta es mi fórmula. Entonces, lo único que me falta aquí, que es B. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que yo despejo B, que va a ser igual, al despejar B va a ser 30 por 2. 30 por 2. Y el 5, que es la altura que estaba multiplicando a la base, va, al pasar del otro lado, pasa dividiendo porque estaba multiplicando. Entonces, entre 5. La B nos va a dar entonces 60 entre 5. Esto nos va a dar un total de 12 metros. ¿Ok? Ese es el valor de mi cateto que está aquí, de mi lado que está aquí. Entonces yo ya tengo ¿verdad? Que acabo de conocer. Lo voy a poner con otro color para que lo identifiquen ahí. Es 12. Es 12 y entonces yo ya tengo los dos lados de mi triángulo y puedo conocer la hipotenusa.
¿sí? Que es lo largo de la diagonal que está aquí. Entonces digo yo, bueno, C es igual, o hipotenusa, H es lo mismo, vamos a ponerle C, A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? C es igual. Ponemos entonces, teníamos 12 que calculamos al cuadrado, la B que teníamos de ¿cuánto? De 12, que es lo que calculamos, es 12 al cuadrado, y B que era de 5 al cuadrado. ¿Ok? Todo esto al final, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar un total de 13. La raíz cuadrada de 169 va a ser 13. 5 por 5, 25. 12 al cuadrado es 144. 144 más 25 nos da 169. Su raíz cuadrada es 13. Entonces, C acá nos sería de 13. Al final, ¿sí? Y ya así obtenemos los lados de la velita, que nos está pidiendo las medidas de los lados de una vela. Obtuvimos este de aquí y la hipotenusa. Cateto adyacente y cateto. Si queremos saber el ángulo, bueno, no nos lo están pidiendo, pero si quisiéramos, pues hacemos el mismo procedimiento que hicimos con estos dos anteriores. Hasta aquí, muchachos, espero que ustedes puedan contestar los 3 ejercicios que les estoy dejando del teorema de Pitágoras. Estos, solamente por transcribirlos en su cuaderno o el mismo archivo, ¿sí?, van a tener una gran puntuación. Y pues hasta aquí nos quedamos. Resuelvan los otros ejercicios. Hasta luego.